Muy bien. Vamos a irnos a Colosenses capítulo 2 en nuestras Biblias. Tengo un mensaje corto y también sencillo, bien sencillo. Colosenses capítulo 2 versículo 8. Exactamente, capítulo 2 y versículo 8. Cuando lo haya encontrado, se queda callado. Amén, hermano. Amén, me voy a quedar callado. Dice la palabra: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según, mire usted, las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Qué dice ese versículo, Kevin, en la NIV? NVI en español. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Vamos a orar. Señor, tu palabra tiene poder. Tu palabra es agua que lava nuestras almas, nuestra mente, que nos hace tener la mente de Cristo. Permite que podamos llenar nuestra vida de tu palabra, llenar nuestra mente, llenar nuestro corazón de este evangelio glorioso. Que podamos entender cada día de nuestra vida que el evangelio es una fuente que salta para vida eterna. Ayúdanos, Señor, a conocer más tu bendita palabra y alejarnos más de tradiciones y filosofía de los hombres. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Este mensaje lo prediqué hace mucho tiempo, ahora es ya actualizado, que se llama Eso no está en la Biblia. Tenemos personas bastante nuevas en nuestra iglesia, personas que están dando sus primeros pasos en la vida cristiana. De hecho, la reunión que tenemos en un par de semanas para las personas que llegaron desde enero a la fecha es precisamente para que ustedes hagan preguntas, inquietudes que ustedes tienen, y surgen preguntas que uno nunca se imagina. Pero hay personas que dicen: mire, nosotros es primera vez que asistimos a una iglesia evangélica y vemos que hay diferencia en esta iglesia con otras iglesias, y por eso he querido tocar este tema que se llama Eso no está en la Biblia. ¿Ok? Y quiero referirme a situaciones que muchos de nosotros vivimos en la iglesia tradicional. ¿Ok? Aunque algunos no íbamos, pero nuestros abuelos, nuestros padres nos inculcaron muchas ideas, y no tanto porque ellos escudriñaran la Biblia, sino porque las habían oído. La razón por la que uno en la iglesia católica no aprende a escudriñar la Biblia es porque no le enseñan a uno a eso. Es más, si usted echa un vistazo a la historia, se va a dar cuenta que hace muchísimos años la iglesia tradicional prohibía leer la Biblia. Las misas eran en latín. Entonces usted llegaba a una misa y escuchaba todo, y lo único que entendía yo era aquello que decía for secula seculorum, y entonces uno ya sabía que tenía que decir amén. Y la que estaba a la par le dijo: ¿qué dijo el Padre? Y usted dice: no sé, porque es así la cosa, ¿verdad? Ellos llegaron un tiempo a pensar que la Biblia era un libro tan santo que no podía estar en manos de pecadores. ¿Ok? No podía, porque era un libro demasiado santo, no podía estar en manos de pecadores. Y comenzaron a perseguir a aquellas personas que tenían una copia de las Escrituras, llamándoles herejes. ¿Ok? Por eso es que hubo persecución, por eso está la Santa Inquisición, por eso tantas y tantas y tantas cosas. Entonces la gente, como no se le exige, por decir una cosa, como acá que le decimos: lea su Biblia todos los días, lea los proverbios, lea la palabra, escuche sermones, métase en la escritura, les estamos animando. Por eso es que usted tiene conocimiento de la Biblia, porque lee la palabra. Pero cuando estábamos en la iglesia tradicional no lo hacíamos, nunca nos pidieron que lo hiciéramos. Entonces nos quedamos como que somos periquitos,
repitiendo las cosas que escuchamos, ¿verdad? Y hay una gran cantidad de refranes populares que muchos de nosotros pensamos que se encuentran en la Biblia porque llevan el nombre de Dios. ¿Ok? Y como llevan el nombre de Dios, hay mucha gente, aún creyentes, que yo en más de alguna oportunidad he tenido que llamar a una hermanita para un ladito, decirle: hermana, disculpe, pero eso que dijo no está en la Biblia. No me diga, yo en algún lugar lo he visto, pues yo no sé dónde, pero yo lo leí. Le dije: quizás en la de los mormones, mija, pero en la de nosotros no está. ¿Ok? Bueno, hay refranes populares, ¿verdad? Camarón que se duerme, te diré quién eres. ¿No es cierto? Se lo lleva la cosa. Bueno, ese árbol que nace torcido, jamás su rama, ese tipo de cosas. Ahora, como algunos de esos refranes populares llevan la palabra Dios, entonces los asociamos con la Biblia y pensamos que están en la Biblia y lo repetimos de esa manera. Aprendimos a repetir cosas que ni por cerca se encuentran en la Escritura. Por ejemplo, ¿ha escuchado usted este refrán o esta frase que dice: la Biblia dice, Dios aprieta pero no ahorca? ¿Lo ha escuchado usted eso? Eso no está en la Biblia. No, pues la Biblia dice que Dios aprieta pero no. No, Dios nunca dijo eso. Eso no es bíblico. Si se lo dijo su abuelo, su tatarabuelo, quien quiera que eso le haya dicho, a saber dónde lo escuchó, pero menos en la palabra del Señor. Bien dice la Biblia: al que madruga, Dios lo ayuda. ¿Dónde dice eso? Bueno, hay algunos textos en la palabra del Señor que hablan: temprano yo te buscaré, de madrugada. Pero por esas pequeñas cosas es que la gente saca sus conclusiones y dice cosas que verdaderamente no se encuentran en la palabra de Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos, ¿ok? Por otro lado, ayer estábamos con el Marquiño mandándonos unos correos, porque hay algunas cosas en la Biblia que hay que tener cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, le menciono algo que es lo que lo estábamos discutiendo ayer. ¿Usted se acuerda que cuando Elías fue traspuesto al cielo? ¿Se acuerda de esa porción de la Escritura? ¿En qué fue llevado al cielo? Ok, pero esa es la cosa. Pues de hecho hay alabanzas. Carro de Israel y su gente de a caballo. Hay una alabanza que dice que fue llevado en un carro. Pero si usted lee despacio, dice que apareció un carro con caballos de fuego, algo así, o llamas de fuego, no sé qué. Y luego hay punto y coma. Y dice: y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Eso dice la palabra. Entonces yo estaba, porque la primera respuesta de él, igualito, hermano, en un carro, me dijo él, fíjate él. Entonces cuando ya comenzamos a revisar, le digo: pero Marcos, aquí dice esto, y entonces ¿en qué quedamos? Entonces buscó la respuesta más fácil y le dijo: yo creo que se fue en los dos. Pero hay que tener cuidado. Otra cosa, mire, que es bien simple y que nos vamos en mi rancho, dice, en la chicahuita, dice que en mi rancho. Esa es palabra griega. Hermana Irene no le va a encontrar nunca, amiga linda. Ok, nos vamos en la chicahuita. ¿Qué quiere decir? Ni yo sé qué quiere decir eso, Dios mío. La Chicago, ¿sabe cuál es la rueda, verdad? La Chicago. Entonces la más chiquita, la chicahuita. Nos vamos en esa nosotros. ¿Qué tiene que ver? A saber, hermano. Dios mío, ayúdanos, por favor. Otra. Cuando Saulo iba a buscar a los cristianos en el capítulo 9 del libro de los Hechos, iba para Damasco, ¿verdad? Todos, en la mayoría de veces decimos que Saulo se cayó, ¿de dónde? De un caballo. Pero si usted lee el texto, no dice eso. Pero repito, a veces como no escudriñamos la Escritura, nos quedamos como que somos periquitos repitiendo las cosas que oímos. El pastor dice una cosa y vamos nosotros y la repetimos. Y hay que tener cuidadito con ese tipo de situaciones. Bueno, otra que es de las más comunes, hermana, pero más comunes, es esta que dice: Dios dijo, ayúdate que te ayudaré. Mentiras. Eso no está en la Biblia. En ningún versículo usted va a encontrar que dice eso. Dios dijo, ayúdate que te ayudaré. Al contrario, fíjate que el Señor dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Esa frase, ayúdate que te ayudaré, no es bíblica. No se encuentra. Entonces, no ande repitiendo usted cosas, hermano, que no se encuentran en la palabra del Señor. Lea bien, analice bien, haga suyas esas frases y vívalas, que es lo mejor. Hay otra frase que yo le animo a escudriñar. Por ejemplo, usted ha escuchado esa frase que dice: ni la hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Búsqueme ese versículo. A ver. ¿Sabe dónde leímos esa frase nosotros con Miguel de Cervantes? ¿Sabe dónde aparece? En Don Quijote de la Mancha. Ahí aparece esa frase. Pero claro, como, ¿verdad?, como lleva la palabra Dios y voluntad de Dios, pues tiene que ser bíblica. Ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Ahora usted me va a decir: sí, pastor, pero claro, está implícita. Si no hay viento, no se mueven las hojas. Si hay viento, se mueven. Ahora, yo entiendo lo que la gente quiere decir con eso, pero no se encuentra en la palabra de Dios. No se encuentra, por tanto, no hay que decir la Biblia dijo tal cosa. En Mateo capítulo 2, versículo 1, la Biblia nos habla acerca de unos... Vamos a leerlo mejor, ¿ok? Para que usted se identifique con esto. Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos ¿qué? Bueno, mire el versículo 2. Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarle. Fíjate, en ningún momento dice que eran reyes. En ningún momento. Otra cosa, en ningún momento dice que eran tres. ¿Y cómo le llamamos nosotros? Y es más, hasta les pusimos nombres: Melchor, su abuelito y su bisabuelito, que se llaman Gaspar y Baltasar. Hermano, no tienen nombres en la Biblia. No eran reyes tampoco. Y entonces, ¿por qué dicen que eran tres? Porque le ofrecieron a Jesús tres regalos: oro, incienso y mirra. Y vemos nosotros en una foto que uno viene con un regalo, otro con el otro. Entonces, los tres reyes magos. Eso no es bíblico. Por eso dicen magos, y la palabra mago se puede traducir como astrólogos. Venían siguiendo la estrella, venían buscando a Jesús. Pero estas son una de las cosas que nosotros muchas veces nos confundimos por no profundizar en la palabra, por no leer la escritura. Y otra cosa más, hermano, mira, antes decía esto mucho más seguido porque la gente agarra las cosas en serio, pero no se quede con dudas. Hay una hermana, ellos asisten a otra iglesia, ella es canadiense, yo le digo la gringa, y esta gringa, si es que no me puede ver sin que me tenga que hacer preguntas de la Biblia. Ya tengo rato de no verla, ¿verdad? Pero es que es una cosa, y pastor, ¿y usted qué cree que el apóstol Pablo quiso decir cuando dijo esto y esto? Pastor, ¿y usted qué piensa que la Biblia se refiere cuando dice esto? Pastor, sí, es una cosa de estamos comiendo y preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. Inquietudes de la escritura. Pero eso es bueno, porque eso denota que usted está leyendo la palabra. Y si hay, hermano, y yo quiero recomendarle una cosa. Por eso es que yo, mire, si usted quiere leer, ¿verdad?, pues yo entiendo y respeto. Hay personas que son bien disciplinadas y me dicen: yo leo, pastor, 4 capítulos del Antiguo Testamento, leo 4 capítulos del Nuevo y leo 2 capítulos de los Salmos o Proverbios. Buenísimo. Yo lo que le recomiendo a usted es que si usted lee 2 versículos, que los entienda. ¿Me entiende? Porque de lo contrario puede leer toda la Santa Biblia. Yo le pregunto: hermano, ¿y qué entendió? No, pues verdad. No, agarre 2 versículos, agarre 3 versículos, despacito. Mire, ¿y esta palabra qué quiere decir?
Otra cosa que le recomiendo yo, pero esto ya además los estudiantes de seminario saben, pues, ¿verdad?, que existen en el Nuevo Testamento, el famoso Nuevo Testamento interlineal, que es del griego, el idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento. Entonces usted agarra el versículo y le va diciendo cada palabra su significado. Pero lo que le recomiendo, ¿sabe qué, hermano? Y esto, otra cosa, usted va a escuchar pastores que le van a decir que no, que esta Biblia 1960 es la que todo el mundo tiene que leer. Y usted se da cuenta que yo aquí le hablo de la Nueva Versión Internacional y le hablo de un par de... Yo tengo versiones de la Biblia y yo soy de los que creo que las versiones más nuevas están más apegadas a los idiomas originales, porque el lenguaje evoluciona también. Hay una serie de palabras que se encuentran en el Nuevo Testamento o en los Salmos o Proverbios que ya no se usan, hermano. Y hoy en día nos dan algo que es lo que más se parece a lo que se nos quiso decir en aquel entonces. Entonces yo le recomiendo, si usted va a leer la Biblia 1960, consígase una que tenga la 60 y que tenga la Nueva Versión Internacional. ¿Ve? Y compare una con la otra y le va a tomar un poquito de mayor sentido a lo que usted está leyendo, como esta situación que acabamos de ver en este momento. Otra cosa más, en Mateo capítulo 27, versículo 38, dice la palabra: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Dígame una cosa, ¿no ha escuchado usted que nosotros decimos que había un ladrón bueno y uno malo? A ver, ¿sí o no? ¿Dónde dice eso? El ladrón bueno, y hasta simpatía tiene con el ladrón bueno uno, ¿no es cierto? ¿Sabe por qué le llaman bueno? Simple y sencillamente porque estando ahí le entregó su vida a Cristo. Pero ¿cómo puede ser bueno si era mañoso? A ver, o hay ladrones buenos. Este ladrón es bueno, solo se lleva la mitad de las cosas que tiene uno. Este es malo porque se lo lleva todo. No dice, y otra cosa más, hermano, en el idioma vulgo o tradicional, hasta nombres les han puesto. ¿Cómo le dicen? Dimas y gestas. Y yo me acuerdo que en mi país había un programa que decía dimas y gestas y luego seguía otra vulgaridad. Pero bueno, entonces, notemos eso. Dos ladrones, uno a la izquierda, otro a la derecha. Uno le injuriaba, el otro se dio cuenta mientras estaba en la cruz que verdaderamente Jesús no tenía razón por qué estar colgado. Y él le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces ya la gente le pone el ladrón bueno. ¿Ve? Pero la Biblia no dice que era uno bueno y uno malo. Dice que uno se arrepintió y el otro no se arrepintió. Otra cosa que es bien importante, y esto sí es, vamos a pararnos en algunos dedos gordos por ahí. Lucas 1:46. Lucas 1:46. Dice la palabra: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. 47. Y mi espíritu se regocija en Dios. Notemos a María diciendo que Dios es su Salvador. Póngale atención a ese versículo. La Virgen María está diciendo en este versículo: engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios que es mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Bueno, en la religión tradicional de la que venimos la mayoría de nosotros, se nos enseña que María es intercesora. De hecho, hermanos, yo les he contado a ustedes, yo crecí en un hogar netamente católico. Mi abuela era beata del catolicismo, que tenía las velitas puestas en cada esquina de la casa con estampas de los nombres de los santos, de las santas y todo lo que a usted se le puede ocurrir. Habían rezos en la casa nuestra. Y bueno, pues yo conocí toda esa situación. Ella viajó con el sacerdote de la catedral cerca de nuestra casa, viajó unas 12, 15 veces a México. La idea era ir a la catedral, ¿verdad? A la Basílica de Guadalupe, todas las veces, y ella llegaba hablando maravillas y cosas y esto y lo otro.
Y luego a nosotros, yo estudié con los católicos el colegio, y ellos nos enseñan a nosotros que María es intercesora. El concepto es claro para ellos. Es el hecho de decir, bueno, mira, y esto fue lo que me enseñaron a mí, yo se los he repetido a ustedes en un par de ocasiones. Ellos dicen que para ir al cielo hay dos escaleras. Una escalera donde usted se encuentra con Dios. Entonces que cuando usted sube la escalera y llega al final, se encuentra a un Dios lleno de ira por nuestros pecados. Un Dios con un rostro demacrado que te quiere castigar por tus faltas. Entonces cuando usted se encuentra con ese Dios iracundo, usted se baja la escalera y sube la otra escalera, y cuando llega al final se encuentra con María, y que María tiene un rostro alegre y le da a usted la bienvenida y le dice: María, yo quise subir por la otra escalera, pero Dios está enojado conmigo. Entonces María le dice a usted: no te preocupes, yo me voy a encargar de interceder por ti. Ese es el concepto de ellos. Por eso consideran que ella es intercesora. Ahora, quiero decir algo bien claro, y escúchelo por favor, porque le he dicho 1,000,000 de veces, sin exagerar. Los evangélicos, ¿creemos en la Virgen María? Por supuesto que sí. Creemos bienaventurada entre todas las mujeres. Creemos que María tuvo que haber sido una mujer bellísima. Creemos que María tuvo que haber sido, precisamente como lo dice ella, una mujer bienaventurada, una sierva de Dios con un corazón dispuesto a servir a su Señor. Y en este versículo que hemos leído nos damos cuenta que ella se somete a Dios y lo acepta como el Salvador de ella. Pero, mis amados hermanos, en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, la palabra del Señor dice: porque hay, ¿qué dice? Ponga atención, un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador. Nuestra querida Virgen María, por el amor que le tenemos, por ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, no es intercesora. Nosotros no podemos creer en María. Y mira, hay una hermanita, ¿verdad?, que se sienta siempre por este lado y no viene todos los cultos. Y cuando yo me la acerco y le digo: hermana, que Dios me la bendiga. Sí, pastor, Dios mediante. Ella me dice: primero Dios y la Virgen, nos vemos aquí muy pronto. Primero Dios y la Virgen, nos vemos aquí. Entonces ella siempre está con ese concepto. Ahora, hay personas que son afiliadas o son maristas, ¿verdad? Como los salesianos, por ejemplo, que defienden a capa y espada y son capaces de hacer cualquier cosa porque ellos quieren seguir creyendo que María es la intercesora, cuando la Biblia no dice eso. Hermano, créamelo, no le resta ningún mérito a la Virgen María el no ser intercesora. Si nosotros lo vemos, cuando el Señor Jesús convirtió el agua en vino, fueron donde ella, le dijeron: no hay vino. Terminó María diciendo: hagan todo lo que Él diga. En ningún momento María se considera ser la intercesora de nadie. Que María ascendió a los cielos, hermano, no hay ningún versículo en la Biblia que diga eso, ni uno. Es más, aquellos que vamos a Israel en noviembre se van a dar cuenta ustedes. Ahora porque está el hermano Ángel Herbert, que es el que nos lleva como guía. Pero en los años anteriores que fuimos, cuando es un guía neutral, que es el guía para todo el mundo, llegamos a un momentito que dice: ¿ustedes son evangélicos o son católicos? Y decimos: ¿por qué? Es que si son católicos, aquí hay una iglesia donde dicen ellos que allá ascendió María, pero nadie sabe nada, pero todo el mundo quiere ir ahí. Dice: pero no se sabe nada de eso, no hay nada que diga que eso pasó. Y son evangélicos, seguimos adelante. Ellos mismos entienden una cosa, porque ellos se dejan llevar mucho más por las tradiciones que por lo que dice la palabra bendita de nuestro Señor. Y esa es una de las cosas, cuando la gente nos pregunta a nosotros: ¿y por qué la iglesia tiene un nombre tan largo? Bueno, bautista, para identificarnos con otras denominaciones, que es importante, pues. Bíblico, porque verdad. Una señora me dijo: yo no vengo los miércoles porque muchos leen la Biblia. Me dijo: vaya, bienvenida, ¿a qué iglesia le cuento? Oye, y es tabernáculo bíblico, es de la Biblia, viene la palabra bíblico, que dice que hay que leerla, ¿verdad? Agradezca, ya que no la lee en su casa, por lo menos la leemos aquí. Y luego pues el Redentor, ¿verdad?, que es el Redentor de nuestras almas. Pero eso es bien importante entenderlo. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo
hombre. Estamos claros con eso. Entonces, la Biblia no enseña bajo ninguna circunstancia de que María sea intercesora de nadie. Hermanos, en nuestra iglesia, yo no sé cuántos se acuerdan, un hombre, una pareja, escúchame esto, tenían 7 hijas. En guess what? Todas se llamaban María. Las 7. María Cristina, regálame una rosa. María, cada una, ¿verdad? Tenía María y otro nombre. Y ellos, cuando ellos vinieron a hablar conmigo, ellos me decían, dice, las 7 son Marías. Dice, mi esposa estuvo a punto de cambiarse el nombre para ser, porque somos maristas. Y le digo, nosotros somos creyentes en Cristo Jesús, apreciamos muchísimo a María. Y él fue una de las personas que me dijo, sí, es que ustedes no creen en María. Un momento, le dije, un momento. Y todavía me dijo que él, que era el primer pastor, ¿verdad? No le creo. El primer pastor que le decía que creíamos en María. Le digo, es que no conozco a un pastor que le diga que no cree en María. Entonces, ¿quién es la mamá de Jesús? Pues ahora, que no la veneramos, esos son otros 100 pesos. Porque en ningún momento en las Sagradas Escrituras se nos manda a venerar a María. Y es uno de las situaciones que tenemos con mucha gente que dice ser, pero hoy en día usted sabe, la gente dice yo soy esto, soy lo otro, pero es una manera de levantar una barrera y decir no me moleste. Hace poco estaba con una persona y le decía, le invito a nuestra iglesia, mire, yo soy católica, me dijo. Y le dije, no, si nosotros aceptamos de todos lados, le dije. No, pero yo soy, está bien, no hay problema, usted puede venir a la iglesia. Yo no le voy a agarrar aquí. Ustedes, sermones como estos yo no los predico tan a menudo y lo estoy haciendo con todo el cariño del mundo. Pues no estoy diciendo que esto, que María aquí, no, de ninguna manera. Yo prefiero que una persona entienda el evangelio y se siente y me permite predicar la palabra del Señor por varias semanas para que el Espíritu Santo haga la obra y no tener que ahuyentar a la gente el primer culto que venga. Poco a poco el Espíritu de Dios se va a ir encargando de ir cambiando su manera de pensar. Mateo 28, 19. Otra cosa más. Dice la Escritura, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Mateo 3:13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. El bautismo de infantes. ¿Cuántos fueron bautizados aquí cuando eran babies? De nada les sirvió, ¿verdad? Mire, yo no me acuerdo si mi mamá me dijo que yo no había sido bautizado. Yo creo que no fui. Pero usted sabe, y le aseguro una cosa, ¿qué significa el bautismo infantil? Significa que si usted fue bautizado cuando era un bebé, usted no tiene el pecado original, que el bautismo quita el pecado original. Ahora yo le hago una pregunta, si nos quita el pecado original, quiere decir que somos santos, ¿verdad? Y a ver, ¿quién de todos ustedes después de que se bautizó? Nadie. Ahora, otra cosa más, ¿dónde encuentra usted a un baby bautizado en la Biblia? Por eso es que nos llamamos bíblicos, porque tratamos la manera de someternos a esta palabra y no andar creyendo lo que dijo por aquí fulano, lo que dijo por allá mengano. Si lo dice la Biblia, nosotros lo creemos. Ningún bebé es más, el texto que hemos leído nos damos cuenta que primero hay que discipular a la persona. La persona debe entender el mensaje de salvación, debe entender lo que significa amar a Jesucristo, debe entender lo que significa esa cosa para poder someterse al bautismo. Jesús fue bautizado aproximadamente a los 30 años de edad. Por eso la iglesia evangélica no bautiza infantes. Y déjeme decirle una cosa, y se lo digo con respeto y con cariño, al fin y al cabo usted sabrá lo que hace con sus micos, ¿verdad? Pero hemos tenido casos de hermanitas lindas, queridas, que me dicen, ay pastor, fíjese que yo quiero presentar al niño aquí con nosotros en la iglesia, pero le quería preguntar a usted qué piensa, porque mi mamá quiere que lo vayamos a bautizar a la iglesia católica usted. Y le digo, ¿y quién es la mamá del bicho? Pues, ay, pero es que yo no me quiero meter en problemas con mi familia. Pues métase. ¿Y cuándo va a tener convicciones en la vida usted? Pues, ¿cuándo va a seguir haciendo usted lo que le digan? Agradezca que no tiene un Hare Krishna en la familia.
Y no le voy a decir, es que hay que llevarlo al aeropuerto también y ponerle incienso y ponerle aquí unas 3 cabezas de ajo y no sé qué 8 cuartos más. Tenga convicciones. Aparecen niños de voladita por ahí con una ¿cómo que le llaman? Unos ojos de no sé qué 8 cuartos para que no le hagan ojo al niño, dice. Esa cosita que roja que le ponen en la frente, ¿verdad? Que parecen hindú. Tenga convicciones. Si usted es cristiano, si usted es creyente, usted habla con su familia y le dice, no mamá, lo siento mucho. Nosotros somos creyentes. A mi niño lo vamos a presentar en la casa del Señor como manda la palabra. Eso queremos hacer nosotros. Pero es que nosotros aquí, eso eras tú, mi hija linda, ¿verdad? Yo con todo respeto, mamita linda, querida, mira, yo te amo mucho, te quiero mucho, pero no, déjame por favor criar a mi hijo, por favorcito, mamá. Tenga convicciones. Por eso es que muchas personas viven a expensas de lo que otras personas creen y andan haciendo cosas que otra gente dice y no sus convicciones personales. ¿Cómo van a creer ellos en el evangelio y se da cuenta que usted es medio flojo? Esa hermana es cristiana, sí, es creyente, pero a veces viene conmigo a misa. Va. La vez pasada estaba haciendo fila para hablar con el padrecito. Tenga convicciones firmes, hermano. Crea lo que dice la Biblia y haga lo que dice la palabra del Señor. Cuando estemos en Israel se van a dar cuenta que nos van a llevar a las 14 estaciones del Vía Crucis. Hay un lugar, la tercera estación, Jesús cae por primera vez con la cruz. ¿Dónde está eso en la Biblia? No aparece. Pero eso es para que usted se dé cuenta de dónde venimos. Las cosas que se hacen por pura tradición y que no están en las Sagradas Escrituras. En la cuarta estación Jesús se encuentra con María. La sexta, se cree, de acuerdo al catolicismo, que Santa Verónica le puso el manto en el rostro a Jesús. Y de ahí el famoso manto de Turín, otros le llaman la sábana. Y hay una mera confusión ahí cuando mencionan que cuando el Señor lo pusieron en el sepulcro, es la sábana con la que lo envolvieron al Señor y que ahí quedó marcado. Pero esto, el famoso manto de Turín, dicen que quedó marcado el rostro de Jesús. La Iglesia Católica, para ser justos, nunca dijeron que no, nunca dijeron que sí, pero lo tuvieron. De hecho, lo tuvieron en una catedral que se llama Juan Bautista, allá en Turín, Italia. Pero a medida que fueron surgiendo a través de los años nuevos métodos de investigación, le aplicaron el carbono 14 y se dieron cuenta que no, que el manto era por lo del siglo 8, siglo 9 más o menos. Ahora, otra cosa que le quiero decir es esta, y miren, yo respeto cuando personas me dicen, pastor, fíjese que yo soñé con Jesús. Le voy a explicar. Yo soñé con Jesús. La primera pregunta que yo le hago a la gente es esta: ¿cómo era Jesús? Tenía un pelo largo. Ok. En ningún momento la Biblia dice, si usted le pone atención, y que ya saliéndonos un poquito del asunto, si usted pone atención a las películas, se va a dar cuenta que a Jesús lo ponen con el pelo largo y al resto de los discípulos con el pelo corto. ¿Cómo era Jesús? Dicen otra persona, blanco. ¿Sabe que en China hay una revista donde ponen a Jesús que va en la barca con sus discípulos y Jesús es chino y los discípulos chinos? La gente lo concibe de diferentes formas. Entonces, hermano, mira, yo sé que hay una película por ahí muy bonita, por cierto, ¿verdad? De este niño que vio a Jesús que le ayudó y luego vio la foto por algún lado y dice, ese fue el Señor que me ayudó. Pero déjeme decirle algo, yo creo que Dios hizo estas cosas a propósito. Es que no podemos concebir cómo era Jesús. ¿Y sabe qué? Gracias a Dios. Por eso cuando la gente dice, yo vi al Señor, ¿qué fue lo que vio? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo era? ¿Qué color tenía? ¿Qué ojos tenía? ¿Se lo imaginó? Ahí son otros 100 pesos. ¿Ok? Pero recordemos una cosa, Jesucristo es usted perfecto.
Él es Dios. Los discípulos tuvieron el privilegio de verlo. No habían cámaras en aquel entonces como para decir de que Pedro lo dibujó, ¿verdad? Y después de eso, más adelante, San Andrés lo dibujó y después de eso, otro. No, no tenemos nada de eso. Por eso, y ahora, ya va a llover. Porque hay personas que me escriben a mí y me dicen: pastor, aunque usted no lo crea, yo vi a Jesús que se me presentó en un sueño y esto y lo otro y aquí. Y hay otros predicadores que son emocionalistas, lo digo con toda la libertad del mundo, son emocionalistas y presentan ese tipo de situaciones para que la gente los crea. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Si yo le digo, si yo me pongo un día aquí a decirles: hermano, yo soñé con Jesús, ¿sabe qué es lo que estoy haciendo? Dándole cuerda a usted para que haga lo mismo. Ya va a aparecer en una casa de oración: ay, yo soñé a Jesús también. Claro. Pero dígame una cosa, ¿en qué cambia? A ver, yo les conté eso. Hay un Maurice Cerullo, si mal no recuerdo, en uno de los libros dice de que él un día estaba en su habitación viendo el show de Lucy. Así se llama el show, Lucy. Y se le presentó Jesús en la habitación. Y que cuando el Señor se le presentó, él comenzó a buscar el control para apagar la televisión. Y que Jesús le dijo: no, no la apagues, si yo he venido a ver el show contigo. Yes, sir. Eso no está bien. Eso no está bien. Eso está documentado. Hay personas que no les gusta escuchar estas cosas porque sabe que hay un montón de gente que se inventa un montón de cosas. Todo lo que usted necesita saber está aquí en este libro. Todo. Si no está aquí, ¿para qué le anda buscando tres patas al gato, hombre? ¿Para qué anda inventando? Si está aquí, créalo. No está aquí, ¿para qué? ¿Qué le interesa? Las cosas secretas pertenecen a Jehová y las reveladas son para sus hijos. Pastor, ¿y cuántos pelos tenía la cola del caballo del Apocalipsis? ¿Qué importa, hombre? ¿Qué importa? ¿Acaso se va a espantar la mosca usted con ella? Ay, deje. ¿Qué importa cuántas tenga? Usted lo suyo, está en la Biblia, lo cree. Entonces, cuando alguien dice: yo, dibújelo, ¿cómo lo va a dibujar? Lo que una persona lo concibe. Y mire, si nos vamos por todas partes del mundo preguntándole a toda la gente que ha soñado a Jesús o que lo ha visto, le aseguro que vamos a aparecer con un montón de fotos, hermano. Y luego vamos a decir: bueno, ¿en qué quedamos pues? ¿Cómo es entonces? Uno lo vio de una manera, otro lo vio de otro lo soñó de otra forma. Entonces, ¿en qué quedamos? Un día le veremos cara a cara, mi hermano. Un día estaremos ante la presencia del Señor. Con la ayuda de Dios, un día. El purgatorio no se menciona ni una sola vez en las Sagradas Escrituras. No existe purgatorio. No hay ese lugar intermedio donde hay que ir a purgar los pecados. No existe. La Biblia no dice, bajo ninguna circunstancia, que Pedro fue el primer papa. En ningún momento. Es más, no va a encontrar usted en el Nuevo Testamento que haya estado en Roma. Pero bueno, son cuestiones de tradiciones. Y tampoco la palabra del Señor dice de que son las buenas obras las que puede salvar a una persona. Efesios capítulo 2 versículo 9 dice: no por obras para que nadie se gloríe. Si usted le pregunta a una persona que ejerce la fe tradicional, le va a decir: ¿y ustedes cómo se salvan? Le van a decir: haciendo buenas obras. Pero la Biblia enseña que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación viene por depositar nuestra fe y confianza en Jesucristo. Las obras son un resultado, las obras son un producto de haber creído en nuestro Señor Jesús. De tal manera, mis amados hermanos, que hay que escudriñar las Escrituras. Cada vez más, cada día más, escudriña la palabra. Vamos a orar. Que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Padre querido, gracias por las Sagradas Escrituras. Gracias por la Biblia. Tu palabra dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estamos rodeados, Señor, de muchas tradiciones, estamos rodeados de doctrinas de hombres. Permite que esta palabra sea nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Que esta palabra tuya sea la que nos guíe, que podamos creerla. Aparta todo razonamiento humano, Padre. Y te ruego también, te pido, por todas aquellas inclinaciones teológicas que tengamos que no nos sirven de nada, que podamos volvernos a la enseñanza pura de tu santa palabra. Que creamos lo que tú nos enseñas en las Escrituras, mi Señor. Ya vendrá el día cuando estaremos contigo toda una eternidad. Señor, que las cosas claras que están en la Biblia las podamos vivir, las podamos creer, y aquellas cosas oscuras, aquellas cosas que todavía no conocemos o no han sido reveladas, las conoceremos cuando estemos delante de tu santa presencia. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias porque el día que te conocimos, lo que se nos predicó fue tu palabra, Señor. Te alabamos y te bendecimos. No quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Cristo como el Señor y Salvador de su alma. Si hay alguna persona en esta tarde que nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy. Si hay alguna persona que dice: pastor, yo quisiera entregarle mi vida a Jesús, quisiera entregarle mi vida al Señor, me arrepiento de mis pecados. Si hay alguna persona, yo le invito para que levante su mano, para que se ponga de pie y nos deje orar por usted. Tenemos consejeros que están alrededor del templo para ayudarle con esta decisión que es tan importante. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados, me entrego a ti, Señor, de corazón. Gracias por tu muerte en la cruz. Gracias por lo que hiciste en el Calvario y porque resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, gracias te damos por habernos permitido estar en tu casa en este día. Ahora que vamos a nuestros hogares, Señor, bendícenos al salir, bendícenos al llegar, bendícenos al acostarnos y al levantarnos. Las cosas que vamos a emprender en esta semana, los trabajos, Señor, nuestros proyectos, que tengan tu bendición, mi Señor. Ponemos en tus manos nuestros matrimonios, a nuestros hijos, para que tú los guardes, los bendigas. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo del Señor dice: amén. Que la paz de Cristo les acompañe, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga.